y por ende son vecinos. Y de ahí siempre va a surgir pues, cosas buenas para poder colaborar, porque gracias a eso pueden, no sé, arreglar una fachada poniendo un poquito de dinero cada uno, pero también va a ser origen de fricciones porque hay que ponerse de acuerdo en muchos temas. Y luego tendríamos ya los temas comunitarios que afectarían, por ejemplo, podríamos poner el caso de, imaginemos un barrio en el que hay una zona de ocio que causa molestias y que de alguna forma está afectando a miembros de ese barrio, ¿no? Y puede incluso ser interesante las mediaciones comunitarias, hacer otro tipo de intervenciones más allá de la mediación, como pueden ser prácticas restaurativas, o pueden ser círculos, o pueden ser otro tipo de facilitación que permita que interactúen varias partes. Hay también casos interesantes, por ejemplo, de asociaciones que a lo mejor están apoyando pues, a personas que no tienen papeles o a determinados colectivos que a lo mejor hay una afluencia de personas que acuden a la calle, que se quedan en la calle, que incluso duermen allí y que genera, por ejemplo, molestias con los vecinos y se trata, por ejemplo, de hacer posible el uso de ese servicio, ¿no? Esa finalidad que tiene el servicio de uso público, de ayuda a estas personas y el uso que los vecinos esperan hacer de su zona. O como puede ocurrir con un parque, por ejemplo, un parque público, pues si hay gente joven que a lo mejor lo está llenando de una forma que incomoda a otros usuarios, como pueden ser niños o pueden ser personas de más edad, pues cómo hacer compatibles todos los usos en un barrio, por ejemplo, serían casos. Claro, porque no solo es y únicamente el hecho de decir un vecino contra otro. Es decir, el problema de un vecino con otro, porque cuando hablamos de casos vecinales muchas veces dicen, no, es la de los tacones de arriba, la de la canica que digo yo por las noches, las mascotas y demás, sino que hay muchísimos otros problemas que pueden originarse en una comunidad de vecinos, ¿no? Desde ahí. Entonces, fundamentalmente, Nuria, ¿qué problemas son los que más podemos ver que se pueden dar o que puedan intentar o que podamos promover para que la gente diga, pues mira, esto sería muy conveniente que se pueda resolver en mediación? En mi comunidad de vecinos, pues ahora que hemos pasado mucho tiempo en nuestra casa y en las zonas también, en lo que es la comunidad hemos compartido más con los vecinos, pues por ejemplo, un conflicto que se ha originado, que ha sido habitual en muchas comunidades, es por ejemplo el uso de la terraza común. Hay juntas que aprobaron y acordaron que podían ser usadas por los niños para que fueran a jugar arriba, pero no a la vez, sino en familia. Yo en un caso en concreto que sí que se autorizó, es una comunidad que tiene muchos pisos, muchas viviendas, y bueno, en concreto, pues sí se ha usado con los niños. ¿Qué ha pasado? Que todos, a pesar de que eso se había acordado, no todos estaban de acuerdo con eso, o que también estamos en un proceso también de más irritabilidad por toda la situación del estado de alarma, de la pandemia y demás que estamos viviendo, estamos en casa, estamos intranquilos y eso genera mucho más conflicto que cuando salimos a la calle y estamos fuera de nuestras casas. Y como ahora también están los grupos de WhatsApp de los vecinos, pues claro, eso tampoco lo controlamos porque las emociones salen y cuando estamos hablando no todos gestionamos de la misma manera la respuesta y la contestación a lo que te han dicho, o sea, la llamada de atención. Y se va generando y se va escalando el conflicto mucho más. En concreto, en este caso, en esta comunidad de vecinos, ha sucedido y se han dicho de todo. Sí. No se ha resuelto en mediación porque no han caído en que eso se puede resolver en mediación, pero a mí cuando me llegó lo primero que me vino a eso es algo que es de convivencia con esos vecinos y con esas familias tienes que seguir conviviendo y coexistiendo y no merece la pena estar a las grescas, ¿no? Y menos en un grupo de WhatsApp. Entonces, esto ha sucedido en más de una comunidad de vecinos, o sea, el uso de la terraza común en el momento del confinamiento. Sí, no, os quería decir que no sé, os habrá pasado igual, ¿no? Con la cantidad de días que hemos pasado en casa, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hay tanto ruido? Yo no me había dado cuenta que había tantísimo ruido, o también es verdad que más gente había en los otros domicilios, evidentemente, ¿no?
y ha habido esos momentos, ¿no? Y como le pilla a uno, como digo yo, con la noria de las emociones movida y agitada y ajetreada, puede haber muchos conflictos, ¿no? Pero aparte de alguna música, manera... barbacoas, en terrazas, poner la música muy fuerte porque estás de fiesta, pero no estás pensando en que a lo mejor tu vecino está en teletrabajo o está estudiando, por ejemplo. Eso también ha generado mucho conflicto. Emilia, ¿algún otro conflicto aparte del de las terrazas que hemos visto y que hemos visto incluso imágenes de cómo se hacían ese uso de terrazas? Sí, bueno, en general, con la situación del confinamiento, se ha vivido todo el tema de la evolución, de lo que se podía y lo que no se podía ir haciendo. Eso en general ha ido generando fricciones, pero que son temas que suceden también de antes. No es novedad, lo que pasa es que ahora es verdad que todo se ve intensificado, como un gran hermano en el que estamos encerrados y todo se vive con mucho más intensidad. Lo bueno, las grandes emociones que hemos sentido también de solidaridad, pero también el nerviosismo y la tensión y el agobio de la gente que a lo mejor no lo estaba pasando tan bien. Pero bueno, el tema de los ruidos, en general de las molestias, es lo que más abunda en las comunidades de vecinos. O sea, es que es el problema fundamental. En general, molestias. Suelen ser ruidos que pueden venir de cualquier tipo. Hace poquito nos llegaba un tema de gente que realizaba el acto sexual. Algo se nos acopla. Y Has dicho lo del acto sexual y se han alterado las no digo ondas. más. Bueno, o por ejemplo, puede ser de aire acondicionado, puede ser que tienden ropa y que gotea al vecino. Puede ser el tema de las molestias, de los ruidos, que hablan sencillamente porque hablan muy alto los vecinos, es que limpian a horas que no toca y mueven muebles, es el más extenso de todos. Pero tenemos muchos más que no son tan obvios en esta época, o que sí. Por ejemplo, el uso de las zonas comunes. Si de normal ya genera conflictos, cómo se usan y qué se hace con esas zonas comunes, por ejemplo, especialmente los sitios que tienen residencial o piscina, como decía, o terraza comunitaria, pues ahora mucho más, porque había normas más estrictas, ¿no? Pero también tenemos el tema, por ejemplo, de la morosidad, que has mencionado antes. Tenemos el tema de, por ejemplo, la contratación con proveedores, con la empresa de limpieza o ascensorista. Puede ser incluso con el propio administrador que entra o sale de la comunidad, ¿no? Cuando ya no quiere los servicios de un administrador, pues si hay que entregar documentación, si hay, por ejemplo, deuda pendiente, cualquier tema así. Puede ser un tema de obras, por ejemplo. Últimamente se ha escuchado mucho, ahora no porque llevamos un tiempo sin poder hacer obras, pero el tema de las bajadas a cota cero, de hacer accesible el ascensor para todas las personas, cuando hay una escalera previa al ascensor, o incluso poner ascensor en una comunidad donde no la hay, ¿no? Pues son inversiones muy fuertes para los propietarios y siempre van a estar los que están a favor o los que están en contra. Y en general, de por sí, llegar a acuerdos en las comunidades, en las juntas de propietarios, a veces se hace una labor muy complicada porque cualquier conflicto que ha habido con anterioridad y que no ha sido subsanado, que no ha sido hablado, que no ha sido solucionado, va a quedar enquistado ahí en las relaciones entre las personas y va a salir con cualquier tema. Tú vas a lo mejor a acordar sencillamente si se pinta o no la escalera y a lo mejor una vecina va a decir que es que la del tercero lo quiere pintar ahora porque toma la comunión su hijo y en cambio cuando ella lo pidió pues no se aprobó. Y entonces Eso te iba a decir, Emilia, ¿no? Que muchas veces se vive del rencor de acciones pasadas. Eso se ve mucho, eso se detecta cuando estás hablando de un asunto que dices, es que sería tan fácil ponerse de acuerdo aquí, ¿no? Pero ves que no, que cuando se acercan al acuerdo se vuelven a alejar, pues ahí hay que rascar un poco y ver qué ha pasado antes, ¿no? Que ha habido en esa relación, si alguna vez se han llevado bien, si en qué momento sintieron que el otro no le estaba apoyando, no le estaba reconociendo. Eso, el tema de la accesibilidad pasa mucho. Cuando, por ejemplo, alguien está pidiendo hacer esa accesibilidad, una rampa o hacer ese bajar a cota cero donde está el ascensor, y alguien dice, pues cuando mi madre estaba inválida, nadie quiso hacer esa rampa para que yo con la silla de ruedas pudiese subir, y si mi madre murió,
sin que pudiésemos bajarla a la calle con tranquilidad, ¿no? Eso es dramático y eso pasa muchas veces. Un vecino que ha sentido que cuando propuso algo no fue apoyado y que claro, ese dolor se le queda ahí. Nunca ha tenido la oportunidad de expresarlo de la forma adecuada, nunca el vecino que en aquel momento se negó por lo que fuese, porque a lo mejor no tenía capacidad económica, a lo mejor ha tenido ocasión de escucharle y decir que siente que ha tenido esas dificultades. Entonces eso se va a quedar ahí enquistado. Y va a salir. Entonces ahí, permíteme, Emilia, o cualquiera de las dos, ¿vale? Me da igual Emilia que Nuria, que podemos hablar cualquiera de los tres, ¿no? Sería muy importante que de alguna manera el mediador que entre ahí, porque luego me gustaría que yo imaginaros que no fuera mediador, fuera vecino, tuviera un conflicto, ¿qué pasos tengo que dar para acudir a mediación, ¿vale? Se lo tengo que pedir al administrador, tengo que ir a una junta, lo puedo hacer por privado, todos los pasos. Pero os quiero decir, ahí a los mediadores, de alguna manera, lo que tenemos que trabajar son, más que las posiciones, hay que llegar a la necesidad, ¿no? Al interés o a la verdadera necesidad, porque la posición puede ser clara una, pero va encubriendo una necesidad, como dices tú, el rascar para poder llegar al fondo. Nuria, ¿crees que todas las posiciones, bueno, no sé si todas o casi siempre, ¿no? Pero que casi siempre en los problemas de comunidades hay que rascar un poquillo para ver cuáles son las necesidades que están detrás? Sí, porque las necesidades, al fin, bueno, las posiciones son diferentes y las necesidades seguramente serán más similares, ¿no? Están más en... Y lo que nos lleva, eso es lo que ha dicho Emilia, es el enquistamiento de algo que te ha quedado ahí, que te ha dejado anclado donde estás. Y entonces no avanzamos y no se puede llegar a esos acuerdos o que genera un conflicto innecesario. Entonces, al final sí hay que rascar en las necesidades para llegar a los acuerdos, ¿no, Emilia? Pero al final las necesidades son prácticamente las mismas, no hay tanto. Sí, no, quiero aclarar, porque por mi movimiento estamos haciendo pruebas para que el sonido llegara lo mejor posible. Si ahora mismo conecto esto que me ha traído Marcos aquí, no sé, a vosotras os oigo, si habláis, vosotras a mí también, pero me gustaría que alguien de los de Facebook me dijera si me oís en Facebook a mí o no me oís. O sea, de los que tenemos ahora mismo en Facebook, que están en directo, el hecho, porque yo lo que he hecho ha sido coger del ordenador donde están Emilia y Nuria, desde el Zoom, coger la señal y meterla en los cascos, ¿no? Para que no haya ese rebote, pero a lo mejor estamos perdiendo la señal del Facebook. Creo que los de Facebook no se están moviendo ninguno, probablemente les hayamos dejado en absoluto silencio. Pero dice que sí, que muy bien que se escucha, me dicen aquí. Sí. Vale, pues si se escucha, seguimos con ello y así no hay ese acople, ¿vale? Bien, estábamos ahí, ¿no? Estaba hablando Nuria de esas necesidades y todo eso que tenemos ahí. Emilia, yo ahora soy vecino y tengo un problema. Sí. ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Hablo con mi administrador? Te hago varias preguntas. ¿Hablo con mi administrador? ¿Él me facilita el mediador? ¿Quién paga eso? ¿Lo paga la comunidad? ¿Quién paga el mediador? ¿Cómo son las sesiones? ¿Dónde son las sesiones? ¿Qué legalidad, no legalidad, sino qué vinculación tiene el acuerdo? ¿Nunca tiene que ir en contra de alguna manera con la ley de propiedad horizontal? ¿Cuáles son los verdaderos pasos? Muy bien. Bueno, ahí va a depender de varias cosas. Lo aconsejable siempre va a ser hablar con el administrador. Pero no es un paso imprescindible en los casos en los que la mediación sea con otro vecino, por ejemplo, que sea a título particular con otra persona, por ejemplo, el tema de los ruidos. Los administradores tenemos generalmente una función que es conciliadora entre las partes y si hay alguna queja, porque estamos también velando la convivencia. Entonces, si hay una queja, intentamos hacer una labor de acercamiento, pero no es una labor de mediación y eso hay que tenerlo muy claro, porque como mediador, como administrador, tienes una función que es hacer valer la ley y el orden dentro de la comunidad. Entonces, lo adecuado sería que cuando se trata de un tema vecinal, se pueda consultar, pero también se podría ir a cualquier organismo. En nuestro caso, tenemos el Centro de Mediación del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, y ahí tenemos un servicio que es el CEMEI, al que podría acudir cualquier ciudadano y podría solicitar una mediación. Ahí, o a un ayuntamiento donde tengan el servicio, o a cualquier servicio particular podría acudir sin problemas. El tema es que cuando el asunto no es entre dos vecinos, sino que afecta a la comunidad, por ejemplo, por un acuerdo de junta, pues, no sé, un bajo
que le están entrando agua, digamos, y que la comunidad no le repara la terraza que está arriba porque consideran, yo que sé, pues que hay que por ejemplo el propietario del bajo hizo una obra y es el causante, ¿no? Pues tienen un conflicto ahí sobre quién es responsable de esa filtración y esa filtración no se arregla. Entonces, es un caso que afecta a la comunidad y si la comunidad como parte tiene que ir a una mediación, tendrá que aprobarlo por junta y tendrá que nombrar un representante, que puede ser el presidente, pero podría ser otra persona. Lo importante es que sea alguien que cuente con el respaldo de la comunidad para que pueda adoptar esos acuerdos. Y por garantía, y lo interesante es que una vez que se adoptase ese acuerdo, se validase por junta. Habría que ver qué autorización se le está dando a ese representante para acudir a la mediación, para que luego ese acuerdo sea válido. Entonces es importante que la persona que vaya representando a la comunidad tenga poder de decisión. Exactamente. Por eso tiene que estar aprobado por junta la voluntad de la comunidad de acudir a mediación. Y si no tienen claro que les va a valer cualquier acuerdo al que llegue, pues pueden hacerlo bajo la condición de que luego se someta a junta la aprobación del acuerdo. Eso puede complicar, pero yo entiendo que hay muchas comunidades que a veces se resistirán a acudir a mediación si antes no pueden validar ese acuerdo. Sí, y ahora te pongo yo. Nuria y yo somos vecinos y tenemos un conflicto, ¿vale? Pero es un conflicto de ruidos, porque Nuria, perdóname, con todo mi cariño, ¿vale? Porque Nuria con los tacones me está volviendo loco, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde ahí, y hay un tercer vecino que es el que va y pide la mediación al administrador y dice, mira a ver si pones de acuerdo a estos dos vecinos porque van a acabar en algo que no desean, ¿no? Y nosotros, aunque deseamos, nos lo propone el administrador y decimos que sí queremos ir a mediación. ¿Esos costes corremos nosotros? Sí. ¿Corre la comunidad? Claro, en principio eso es una decisión de la comunidad si quiere asumir el coste de la mediación. En este caso, lo más claro parece que lo asuma cada una de las partes porque es un conflicto particular entre ellos. En el otro caso, en el que la comunidad tiene que tomar una decisión sobre una filtración o no, se puede llegar a un acuerdo en principio si las partes son, por ejemplo, el propietario del bajo, como he contado, y por otra parte la comunidad, cada parte asumiría su parte de pago. Pero hay muchas ocasiones en que la comunidad decide que prefiere, antes que tener un conflicto, llevarlo a los tribunales, no solucionarlo, es la comunidad la que decide ir a mediación y asumir los costes de ambas partes. Dependerá de cada comunidad y de cada situación. No, te lo decía porque puede haber vecinos que digan, mire, yo sí voy, pero bueno, los costes que corra la comunidad y tranquilamente que me solucionen todos los problemas que yo pueda tener, ¿no? Nuria, tú que eres representante y estás en un ayuntamiento en estos momentos, ¿le llegan muchos conflictos de alguna manera vecinales a la concejalía correspondiente? ¿Se deriva a las asociaciones? Cuando llega, se va con los administradores de fincas? ¿Cuál es el proceso? Si un ayuntamiento, o conoces ayuntamientos que de alguna manera tenga este servicio de mediación vecinal. A ver, en ASPE en concreto no hay ahora mismo ningún servicio. Antes era yo la defensora del vecino, pero no hacía esas funciones. Sí que hace unos años, hace bastante tiempo, sí que la concejala de Servicios Sociales sí que me solicitó que necesitaba hacer una mediación en un edificio en el cual había el conflicto entre dos vecinos a título particular, era muy importante. Había una diferencia también de cultura, ¿no? Entonces uno era una familia árabe, el otro era una familia de aquí, de ASPE, entonces no se entendían muy bien. Los árabes tenían niños pequeños, entonces pues no se entendían demasiado bien, ¿no? Y sí que intervinimos en esa, hicimos una mediación, esto te estoy hablando que hace bastante tiempo, y sí que se paró un poco el conflicto, aunque como no se continuó y no tampoco, creo que sí, que continuó ese conflicto, pero no de la misma manera, porque claro, la concejala estaba un poco asustada porque al final iba a pasar algo peor, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí, pero en ASPE no hay en concreto un servicio de mediación vecinal ni nada de eso. Sí que te puedo hablar de otras poblaciones. Por ejemplo, en Monforte del CII, que ahí sí que hace poco se hicieron cuando fue el día de la mediación, se hizo unas jornadas, y ahí ha habido una voluntad política para resolver una situación de un barrio que estaba pues bastante abandonado, donde
Empezó con unas chabolas, luego comunidades de propietarios que no estaban constituidas como comunidades de propietarios, y poco a poco empezó a hacerse como ahí, como una labor de desescombro, pero de desescombro de verdad, con pala también, con pala. Y bueno, lo que se buscó un mediador comunitario, que es gitano, y que él pues está haciendo una labor de integración del barrio dentro de la población, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de mediación más cultural. Y también en Elda tienen problemas con barrios que están pues bastante, unos que viven de la droga, Tafalera, hay otro barrio también que es Calou, que también tienen bastante población, que la que era autóctona de ese barrio se ha ido, se ha quedado otra población, hay muchas viviendas ocupadas y están habiendo muchos conflictos, como ha dicho antes en mí, conflictos dentro de lo que son las zonas públicas, las zonas dentro que hay de los parques, etcétera, y conflictos entre ellos, y dentro de las mismas comunidades de vecinos en las cuales ni siquiera están muchas constituidas. Son comunidades de vecinos de pisos de los años 60 y bastante abandonadas. Y ha habido una labor también por parte del ayuntamiento de abandono de esos barrios, en el cual también la ubicación de los mismos es una ubicación en la cual parece que están segregados de la población, ¿no? Por medio, pues a lo mejor del río, de una pasarela. Entonces lo que están intentando hacer ahora es una integración para poder incluir a la población dentro de ella. Uno de lo que más les ha llamado la atención y que más locos les ha vuelto es el asentismo escolar. Claro, cuando el asentismo escolar, pues realmente yo les dije, eso es un síntoma de lo que sucede, no es lo que habría que resolver, sino que para que se resuelva el asentismo escolar tendríamos que hacer una labor también más educativa de lo que es la población, ¿no? De lo que es los vecinos de ahí, para poder ir integrando e incluyéndolo, porque pues hay población de 16 años que ya ni está estudiando ni nada. Entonces, eso es otro tipo de problemas que ese ayuntamiento también tiene la voluntad política de resolver y quiere contar con presupuesto para poder hacerlo. Pero si no hay esa voluntad política, no se puede llevar a cabo ninguna labor de mediación comunitaria o de mediación vecinal. Eso es lo que sucede. Bien, si me permites, vamos a poner son las 7:30, vamos a poner una canción y luego me gustaría, ya que las dos sois entendidas especialistas en círculos restaurativos y en esas cosas, ¿cómo podemos aplicar? Porque decía por aquí nuestro amigo Alberto Villegas, si esos asuntos no se pueden resolver por prácticas restaurativas. ¿Cómo aplicamos? En 5 minutos explicamos a los oyentes qué son las prácticas restaurativas, los círculos que nombraba antes Emilia y demás, para que sepan lo que es, y luego vemos cómo podríamos aplicarlo en los procesos de mediación vecinal, ¿vale? Bueno, una canción, sabéis que Melendi es uno de mis favoritos, ¿no? Y no podía yo empezar de otra manera este reencuentro, ¿no? Y no va a ser la del Jardín de Nanitos, que ya hemos puesto otras veces, ¿no? Una así, no sé, curioso el título y cuando ves la letra también curiosa, ¿no? Una de Tan tonto como tú. ¿Puedo hablar con ellas? Es que ¿sabes lo que pasa? La historia es que todo esto había que haberlo hecho desde allí. Cuando meto aquí sí me oyen, pero a ellas no. A mí me oyen porque no oyen de voz. En Facebook, a las que no oyen a ellas, porque me lo dicen, ¿sabes? Aquí la historia, claro, es que yo cuando lo hacía desde casa te sacaba a ti junto con ellas y todo por el mismo lado, pero aquí... Vale, no te preocupes. Bueno, seguimos. Estamos dándolo en Facebook, si hablamos nos escuchan tranquilamente, ¿vale? Porque FM lo que está haciendo es escuchando ahora mismo la canción, porque hay una cosa curiosa, que ya os adelanto, que cuando grabamos los programas y les publicamos así en Facebook, llega Facebook y nos corta. Entonces hay veces que decimos, ¿y aquí por qué ha quitado el silencio? Hasta que nos dimos cuenta que Facebook protege los derechos, yo lo entiendo, de autor de la canción, sin darse cuenta que nosotros somos emisora de radio, que pagamos unos derechos también, pero que de alguna manera corta, entonces se queda en silencio ese trozo, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es
grabamos en Zoom, lo subimos a YouTube, al canal de Mediadorid, y desde allí YouTube nos lo deja poner, porque aquellos, llamarlo como queráis, royalties o que sea, que nos tienen que dar por las visiones y demás, lo que hacen es se quedan con ellos y se lo dan de derechos de autor a los propietarios de las canciones, ¿no? Que bien, que me parece bien. Pero claro, de alguna manera Facebook no sabe que estamos emitiendo una emisora de radio, un montón de cosas, y por eso cortan y oímos ahí, ¿vale? Entonces, por eso también quería que nuestros oyentes lo estuvieran escuchando ahora, porque es una de las razones por las que muchas veces se quedan huequecidos. Es que hay 2 minutos en silencio. Claro, decíamos, ¿por qué? Y es que coge y ese trozo, al no manifestar, que sí lo manifestamos, pero no se lo creen, tener los derechos de autor, entonces lo silencian ellos, que me parece bien. También es verdad que me ha dado Marcos una razón, que es que hay mucho DJ, que desde casa se comunica, se conectan, y estamos usando un uso de las canciones con unos derechos que yo creo que están en todo su derecho de tener, cobrar y demás, porque son sus obras, es su copyright y son sus obras, pero bueno, es un poco en esa línea, ¿no? Por eso es lo que hay, ¿vale? Pues nada, a ver si acaba la canción y continuamos con nuestras prácticas restaurativas y nuestros círculos. Súper interesante. Sí. Sí, eso que he estado contando es para hacer eso, hacer prácticas restaurativas. Sí, mira, me dicen de Asturias, ¿no? Me dicen, si os oye a vosotros en lugar de la canción. Digo que ya somos conscientes de ello. Lo que pasa es que es por eso, por seguir, porque en FM está ahora mismo la canción, y de alguna manera pues no queríamos avanzar y que se les ocurriera pensar, o que nuestros oyentes de FM, cuando acaba la canción, ya nos hemos metido en otro tema, ¿no? Bueno, pues saludo a Celia Rodríguez Herreras, a Alberto Villegas, a Mapi, como no, a Minerva, a Ana Karine desde Brasil. A Ana Karine, un abrazo muy grande. Minerva, Ana García Escudero, que bueno, pues que espero que la semana que viene, si estamos por aquí, pues ya se encuentre con nosotros en los estudios para echarnos una mano, ¿vale? José Jimeno, y un poquito desde ahí, ¿no? Bueno, está sonando la publicidad de vuelta y vamos a los círculos directamente, a contar a nuestros oyentes todo esto tan apasionado, porque eso sí que lo vivís vuestros famosos círculos, que yo me parece muy, muy, muy respetables y en muchos aspectos ayudan muchísimo. Pero a ver en qué consiste y que la gente pueda preguntarnos qué es lo que hay. Bueno. Vinculado con el tema de la comunidad, de una comunidad de propietarios, siempre me he planteado por qué justamente una comunidad de propietarios hay tan poco sentido de lo común, de la cosa común, de lo compartido, ¿no? De considerar que todos estamos uniendo para generar algo juntos, ¿no? Justamente en las comunidades de propietarios, entre los vecinos, es donde menos existe esa sensación, y por eso hay tanta fuente de conflictos, ¿no? Cuando todos pensamos en ese bien común, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Y justamente lo que trata las prácticas restaurativas es de crear esos vínculos de comunidad, es establecer esas conversaciones profundas, hechas desde ese lugar que te conectan con el otro. Para conectarse con el otro, a veces es necesario ponerse en un lugar de vulnerabilidad. Vale, volvemos. Ah, sí. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos para los de FM en directo, ¿no? Para los de Internet seguíamos, estábamos enfrascados en una conversación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Os comentaba, ¿no? Digo sobre todo porque en FM es donde más no mediadores nos vamos a encontrar, porque claro, evidentemente en Facebook, en el balcón del mediador, no voy a decir el 100%, pero el 95% somos mediadores, y todo lo que estemos conectado ahí en esa difusión, ¿no? Y os decía lo de los círculos restaurativos, ¿no? Esos círculos, esa no justicia restaurativa, sino esos círculos restaurativos, ¿no? Nuria, en un minuto, 2 ideas de círculos restaurativos para que nuestros oyentes sepan qué es ese palabra de círculos restaurativos y a qué suena, los que no lo conocen. Bueno, pues el círculo es inclusión de todas las partes, es equilibrio, es unidad, es comunicación y es compartir. Eso es lo que es un círculo. O sea, lo es todo. Es el todo, es que el círculo es el todo.
cada uno que compone el círculo es un elemento de ese todo que es el círculo, y en el círculo se incluye. O sea, eso es lo que para mí es un círculo, y desde que descubrí las prácticas restaurativas, los círculos, pues para mí ha sido crecer más. Es otra herramienta muy poderosa. Sí, porque la herramienta del círculo restaurativo es importante para resolver no solo conflictos vecinales, sino muchos conflictos, ¿no? Les hemos aplicado en el campo escolar, educativo. En parte, lo que estaba comentando anteriormente de ese barrio en concreto, de Elda, eso lo que se propone ahí precisamente es la introducción dentro de lo que es, porque es transversal, o sea, las prácticas restaurativas son transversales, o sea, actúan todos, o sea, lo que se propone es hacer prácticas restaurativas. Entonces, lo que se hace es toda la comunidad, en ese barrio, en coordinación con lo que es toda la corporación municipal y concejalías todas incluidas, poder participar de ese proyecto de prácticas restaurativas para hacer una labor educativa para la integración y la inclusión de la población, de mucha población que evidentemente está fuera de lo que es la convivencia del municipio. Emilia, y evitar así el conflicto. ¿Cómo llevamos un círculo restaurativo a un caso vecinal? Pues, a ver, yo creo que hay casos que son claramente para llevar a una práctica restaurativa. Por ejemplo, se me ocurre, para que podamos identificar con algo práctico, el caso de, a lo mejor, un vecino al que han denunciado por estar haciendo una obra o porque tenía un balcón con un cerramiento. Por ejemplo, un caso típico sería el que está haciendo una obra, produce ruidos, molesta a otro vecino, este le denuncia a la policía y resulta que no tiene licencia y le pone una sanción y demás. El otro dice, sí, tú me denuncias a mí, pues yo te denuncio a ti, y denuncia porque tiene un cerramiento ilegal, por ejemplo, ¿no? Y al generar esta denuncia, no solo perjudica a este vecino, sino a todos los que a lo mejor tienen cerramientos ilegales y les hacen quitarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa comunidad? Está absolutamente rota en cuanto a las relaciones. Otro ejemplo muy, muy interesante es el de una comunidad en el que unos vecinos querían pagar, esto es un tema también muy, muy clásico, unos querían pagar con una cuota fija todos igual, la misma cantidad, y otros querían pagar según coeficientes para contribuir a los gastos. Este tema llegó a los tribunales y tuvieron una sentencia, pero no satisfacía a una de las partes, que es la que perdió, ¿no? Consideraban que había habido engaño en la documentación aportada, bueno, entonces la sentencia no sirvió para tranquilizar, sino al contrario, en cada reunión se generaban dos bandos, bastaba que un bando propusiese una cosa para que el otro dijese lo contrario. Entonces, no se trata en cada reunión, o sea, no es un tema de un conflicto en concreto. Si un día era hacer una obra de reparación, el conflicto no era la obra de reparación, eran las relaciones rotas entre ellos que consideraban que habían engañado, que habían abusado, y eso al final o te sientas y hablas y compartes y empiezas a encontrar qué es lo que te une en lugar de lo que te separa. Y puedes conectar con el vecino desde otro lugar, no desde la confrontación, sino de verte como persona y ver que tienes las mismas preocupaciones, que si tú lo has pasado mal, yo también lo he pasado mal, y nos podemos escuchar, entonces las relaciones empiezan a ser de otra forma. Sí, porque una de las cosas que se trabajan son sobre todo las relaciones entre las personas. No tal el conflicto en sí, ni montantes de dinero, ni cosas de esas, sino recuperar la relación entre las personas. Vale, montamos un círculo. Tiene que haber una persona que controle el círculo o que dirija el círculo. ¿Llamámoslo mediador? Tendría que ser un facilitador. Sí. Los facilitadores pueden tan pronto ser mediadores como ser facilitadores de todo tipo de reuniones o de círculos que pueden ser restaurativos o pueden ser de emociones o de diálogo o de paz. O sea, según la finalidad del círculo, tú vas a tener un tema o darle un tratamiento diferente. Entonces va a ser esta persona que conoce la técnica de los círculos, que no es la misma que la de mediación, pero que sí tiene muchas bases en común. Porque al final lo que se trata es hablar desde una comunicación no violenta, que es lo mismo que buscamos en las mediaciones. Es cuando uno está hablando desde lo que siente
y desde lo que necesita uno mismo, no de lo mal que está haciendo el otro, sino que yo hablo desde mí, desde lo que yo estoy sintiendo y desde lo que yo estoy necesitando, la comunicación va a cambiar completamente. Entonces, así es, eso es lo que el facilitador va a permitir que cada persona en el círculo tenga la oportunidad de hablar y de escuchar, pero de esta forma. Utilizando mucho mensajes en yo, Nuria. Sí, claro, O sea, porque hablas desde tu necesidad y desde lo que, de cómo te sientes. Entonces, el sentimiento y la necesidad de uno, del propio, no es discutible. O sea, eso no se discute porque es lo que yo me he sentido. Entonces, es trabajar como dice Emi, desde la comunicación no violenta para generar al otro su propia emoción también y su propia necesidad. Entonces, a partir de ahí se empiezan a trabajar con una serie de técnicas para poder conectar, porque al final lo que se trabaja en el círculo es la conexión. Entonces, que cuando estamos en ese círculo y nos han solicitado hacer unas prácticas restaurativas, el caso que ha contado Emi ahora hace un momento, ha habido una desconexión total y tú realmente en una comunidad, tú estás como vecino, tú tienes que estar conectado en tus vecinos porque hay elementos comunes, porque hay juntas en las cuales yo tengo que compartir y convivir. Entonces, a veces la mediación no aborda todo eso, sino que necesitas otra serie de técnicas y de procesos mucho más profundos para poder realizar esa conexión y esa sinergia. Vale, pero entonces tengamos claro que la mediación tiene unos, por decirlo de alguna manera, yo me pongo el traje mediador y cuando me pongo el traje facilitador no es lo mismo. Es decir, puedo usar técnicas parecidas, puedo usar todas las cosas comunes que tienen, pero que no confundan nuestros oyentes lo que es la mediación con lo que son las prácticas. No tiene nada que ver. Aunque tenga elementos comunes y al final se persigue también realmente la conexión y el continuar conviviendo en paz, de forma Estamos hablando pacífica. de montar una práctica restaurativa, un círculo restaurativo, permitirme que lo diga así para que nos estén escuchando, sobre todo porque para mucha gente son palabras nuevas y tampoco queremos ahora mismo marearles, es decir, bastante tienen con la mediación para que encima ahora les metamos aquí la palabra restaurativa que habría que ponernos a explicarla, ¿no? De alguna manera, en las comunidades de vecinos también sería dar voz a mucha más gente que puede ser en una simple mediación donde nos volveríamos locos, por multipartes que sean. ¿Podría ser por ahí, Emi? Claro, pasa mucho que cuando normalmente se reúnen los vecinos, aparte de los que puedan tener buena relación y juntarse, generalmente son en situaciones como muy tensas, muy concentradas en el tiempo, está todo el mundo de pie, hablo de las reuniones de las juntas de vecinos, ¿no? Con un objetivo en el que cada uno, en lugar de estar mirando ese bien común que comentaba antes, está mirando a qué yo vengo a reclamar qué. O sea, todo el mundo baja a una reunión de vecinos a reclamar lo suyo y de lo mío qué hay, ¿no? Entonces, lo que está viendo siempre es al otro como el obstáculo que le impide alcanzar lo que uno quiere. O sea, el otro es el que me va a impedir que yo tenga lo que me merezco. Y esto es lo que me toca y tengo que reivindicarlo porque si no me comen, ¿no? Es saber quién da el mordisco antes para no ser comido. Entonces, justamente es cambiar radicalmente eso. Justamente lo que buscan los círculos es generar comunidad, pero comunidad de verdad, en que la conexión hace que, por ejemplo, si yo estoy oyendo ruidos en mi casa, una fiesta que están haciendo a la 1 de la madrugada, y resulta que es mi vecina, que es una chica majísima, que me cae súper bien, yo diré, mira, qué bien se lo están pasando, ¿no? Y a lo mejor me pongo la tele o me pongo unos tapones y ya está, y no me va a molestar. Pero como sea la vecina que me contestó mal el otro día, que no me saluda, me va a sentar fatal que esté haciendo ruido, ¿no? Tenemos un grado de tolerancia muy diferente cuando la relación es buena, cuando es alguien que no nos gusta o que no nos dice nada. Y lo que pasa hoy en día en las comunidades de vecinos es que no tenemos relación con los vecinos. Eso lo hemos perdido. Lo que había antes de que los vecinos eran ya amigos para toda la vida, pues ahora entras y sales por el garaje muchas veces, es que no sabes a quién tienes al lado, ni lo has elegido, porque uno cuando va a comprarse una casa elige el tamaño, la orientación, elige un montón de cosas donde la quiere vivir, pero no elige a los vecinos, que al final son un elemento tan importante como los otros. Sería importante, cualquiera de las dos, que los administradores de fincas, los administradores de las comunidades de vecinos tuvieran conocimientos no de la mediación, sino conocimientos de técnicas, estrategias para poder resolver conflictos, o que sigan yendo, permíteme, Emi, sobre todo porque tú estás ahí, a tumba abierta
ahí a decir, venga, va, dame por donde sea, voy a recibir. Yo cuando voy os puedo decir que yo a mí me gusta asistir, creo, no que me guste, sino creo que como tengo obligación de asistir a las reuniones de alguna manera, y también tengo que confesar un secreto, me gusta llegar a ruegos y preguntas. Porque es donde empiezan a sacar de todo, ¿no? Porque luego cada uno va, pero cada uno, como dices tú, va a defender un poquito lo suyo, ¿no? Entonces, desde ahí, esos administradores de fincas que deberían tener esa mano derecha, esas estrategias de alguna manera, eso se da en la formación, necesitan hacer cursos apartes, Sí. más en mediación, más en prácticas restaurativas. ¿Cómo lo veis? Sí, es fundamental. Nosotros en la formación que hacemos dentro del Colegio de Administradores, dentro del módulo, o sea, de la formación de capacitación para ser administrador, está la mediación y está el arbitraje también. Y además, en los cursos que hacemos de formación de mediadores, se apuntan muchos administradores que no piensan ser mediadores, pero dicen, necesito herramientas para saber cómo me enfrento a una persona enfadada, a cuando hay una situación de conflicto, a no enfadarme yo con el enfado que me traen. ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, muchos de estos que se apuntan acaban haciéndose mediadores porque se apasionan por la mediación cuando la conocen, ¿no? El que ya siente un poco de inquietud por saber se acaba apasionando. Pero es verdad que nosotros lo divulgamos para administradores también y, por una parte, para que lo conozcan como administradores y que puedan derivar, porque al final son los mayores prescriptores, son los que primero conocen el conflicto y de hecho cada vez tenemos más administradores que nos derivan asuntos, pero por otra parte también porque son herramientas, es que es comunicación lo que estamos gestionando y estamos constantemente como administradores gestionando el conflicto. Es fundamental contar con estas habilidades. De acuerdo con lo ¿Y que qué dice. diferencia más grande sería que una junta de comuneros, una junta de propietarios, la forma para celebrarla sea un círculo y el turno de la palabra? Sería fundamental. Sería Ya la fundamental manera de porque recibirnos fuera en círculo, ¿no? que fuera el círculo y que tuvieras tu pieza de diálogo y tu turno de palabra en ese momento y aprendamos a no interrumpirnos. La bajada del tono y de muchas cosas se reduciría muchísimo. Pero perdóname, habría que entrenar, ¿eh? Habría que entrenar mucho, pero para eso está. Pero bueno, yo no soy administradora de fincas, eso es Emi, yo no lo soy, pero No, yo lo veo, porque sí que voy a juntas, sí que he ido y la verdad que a veces es un disparate, ¿eh? Y se va de las manos. Si no tienes habilidades como administrador para lo que ha comentado Emi, para generar esa fluidez y rebajar y recoger y devolver mejor, se te va de las manos, porque lo importante también, recoges y devuelves, y eso también es muy importante, y eso necesitas técnicas para poder hacerlo. Simplemente el lugar donde sí, no, Emilia, tú. simplemente el lugar donde se celebran, que es el zaguán, que es una zona de paso, que entra y sale gente, ya es generador de demasiado movimiento. O sea, no hay ese recogimiento que requeriría un momento de tranquilidad y de saber, vamos a escucharnos, de sentar las bases desde el principio, del mismo administrador, generar ese espacio, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo estaría preparado ni para mediación, ni para prácticas restaurativas, ni para nada. El que vaya, perdonadme la expresión, con las orejeras puestas a piñón fijo, a ese no le vamos a cambiar sus ideas en ningún momento. Quiero decir, también lo digo para que alguno a lo mejor está pensando ahora en, pues yo tengo un vecino que ese no hay manera. Bueno, pues que no todo el mundo tiene que entrar en todas estas situaciones, ¿no? Emi, tú al círculo... Pero tiene que comprometerse con la comunidad y con los acuerdos. Eso sí lo necesita porque es parte de la comunidad. Sí, pero imagínate, quiero decir, lo que está diciendo, lo que decía Emilia antes, ¿no? El hecho de, yo es que voy a defender mis intereses, voy a defender lo mío y lo que puedo sacar, y el compromiso de la comunidad está muy bien, sí, pero yo quiero mis intereses, de alguna manera, ¿no? Porque haciendo un primer círculo y trabajando y imponiéndolo, lo que está claro es que el nivel de comunicación es muy superior, el nivel de expresión es mucho más efectivo y a lo mejor no estábamos tantas horas seguidas allí dándole vueltas a lo mismo. Eso es. Igual que la mediación es voluntaria, esto primero tiene que haber una voluntad de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, tendría que haber un paso previo a hacer las reuniones así. Muy bien, vamos a ver que Sí, hacemos otra pequeña paradilla de otra canción cortita que nos ha preparado Marcos, luego nos despedimos y vemos un poquillo cómo va todo, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver con qué nos sorprende Marcos. Ahora os digo cuál es.
Bueno, vosotros que no la oís y yo la oigo desde lejos, ¿no? Sí, me gustaría que los que estén en Facebook ahora y nos estén viendo en lo que es el tiempo de la canción, porque esto es exclusivo para ellos, que nos hagan las preguntas que crean convenientes, ¿no? Que opinen, ¿no? De alguna manera que puedan expresarse, ¿no? Que nos pidan temas de esto es lo que hay, ¿no? Aprovecho que estáis aquí dos especialistas y que habéis hecho círculos y prácticas restaurativas y demás, sobre todo Emilia en los colegios. Para los padres que nos están escuchando, es algo que se está imponiendo en los centros, no es algo que de alguna manera ya no solo quedan en los equipos de mediación, sino en los equipos de prácticas restaurativas. Lo digo porque si sus hijos llegan a casa y les cuentan, que por lo menos sepan lo que hay, ¿no? Está en muchos centros, ¿no, Emilia? Sí, bueno, la mediación está mucho más que las prácticas restaurativas. Yo creo que a las prácticas restaurativas todavía les queda mucho recorrido. Sí que conozco centros que lo están aplicando y además con muy buenos resultados, pero es verdad que requiere pues, una participación, una implicación de más personas y que generalmente es menos conocido que el tema de la mediación. Pero yo creo que sí, que va avanzando, que muchas veces va de la mano cuando se inicia la formación de mediación. Lo más fácil es hacer esa misma formación ya integrando los círculos dentro de la formación misma, porque si aprenden a comunicarse desde un círculo, están aprendiendo a comunicarse en mediación. Sí, Les sirve ya de entrenamiento para cuando existe realmente un problema, poder aplicarlo. ¿Sois partidarias de meter en la formación de los mediadores, porque ahora es para mediadores, para quienes estamos hablando, sois partidarias de meter en la formación de los mediadores de un curso de mediación civil y mercantil un pequeño módulo o un gran módulo de prácticas restaurativas? Yo sí. Yo lo soy porque yo hice primero la mediación y cuando descubrí lo que son las prácticas restaurativas es que lo que se trata es de llenar tu caja de herramientas, ¿no? Y hacemos muchísimas formaciones para llenar nuestra caja de herramientas. Y esto es una herramienta muy importante, que la puedes usar o no usar, pero la tienes. Entonces, yo sí que sería partidaria porque es algo más que te puede ayudar incluso en las preguntas, sin tener que hacer un círculo. Las preguntas que ya llevan implícitas las prácticas restaurativas ya te pueden a ti también facilitar parte del proceso de mediación. Y creo que, bueno, como el saber no ocupa lugar y yo pues me gusta, pues yo sí que lo incluiría, desde Emilia, luego. ¿tú lo incluirías? Sí, yo empezaría por la comunicación no violenta. Yo creo que tendría que estar en todos los colegios, en todos los centros, el libro de Marcel Rosenberg, para aprender a comunicarse desde ahí, porque eso ya es que te sirve para un círculo o te sirve para cualquier técnica que vas a desarrollar después, la tienes integrada. Y luego, por supuesto, me parece que sirve mucho también para aquellos casos en los que se tratan de reuniones, por ejemplo, restaurativas, en las que les va a servir para diferenciar en qué caso estamos en una mediación o en qué caso va a ser necesaria una reunión restaurativa porque ha habido un daño causado, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ser reparado. Yo creo que esas nociones ayudan a que uno tenga una visión más integrada de lo que puede hacer un facilitador, que al final lo que somos es gestores de conflictos en toda su extensión, ¿no? Lo primero es ver, nos llega un conflicto y analizar. Nos preguntan, Emilia, cerrado un acuerdo, ¿cómo se comunica a la comunidad o al resto de vecinos? ¿Se vuelve a hacer una asamblea? Claro, eso es lo que decía antes, que va a depender un poco de la potestad que le hayan otorgado al representante en la mediación. 10 segundos. Sí, y lo bueno sería aprobarlo por junta para que luego no tuviese problemas para ser aplicado. Bien, volvemos a los oyentes de FM, ¿no? Y lo estábamos preguntando a Emilia, que cómo se comunica los acuerdos, cerrado un acuerdo en comunidad de vecinos, cómo se comunica, cómo se hace la comunicación a la comunidad por el resto de vecinos. Y también te dicen, y si es entre dos vecinos, ¿qué recomendáis a los mediados? ¿Recomendáis que lo cuenten a la comunidad? Bueno, pues hay muchos casos en los que un asunto entre dos vecinos trasciende al resto de la comunidad, incluso, como decíamos, comunidades que han pagado para que solucionen su problema, porque de alguna forma están afectando la convivencia en la comunidad o cuentan con el apoyo de ellos. Entonces, en ocasiones, si ellos, como siempre, es un tema confidencial, si lo quieren hacer partícipes al resto de los vecinos, pues sería un buen ejemplo de ver cómo se pueden solucionar los problemas de esta forma para los demás. Y en general, cuando es un tema comunitario, sí que es verdad que puede ocurrir que si el presidente lo aprueba, pero luego no cuenta con el respaldo de todos los vecinos,
nos podemos encontrar con que luego se ha boicoteado desde dentro. Entonces, a mí lo más habitual es que cuando son de cierta complejidad, es decir, no, por ejemplo, una reclamación de una documentación al administrador, que ahí le dejan al presidente que llegue a sus acuerdos, que reclame como entienda, o que llegue a los acuerdos que pueda entender, sino que afectan a toda la comunidad por una derrama, con cualquier tema que pueda afectar a todos, que sí que sea ratificado por Junta de Vecinos posteriormente. Bien, es un placer teneros ahí. Sí que nos quedan 2 minutos y después, ¿no? Bueno, Magali desde Pamplona, desde Navarra, nos dice: me encanta, yo utilizo mucho la comunicación no violenta en la mediación y en los cursos de formación de mediadores, ¿no? De Magali Marrodán. Bueno, chicas, que como siempre, que muchísimas gracias, que es un placer, que estaríamos aquí como digo yo, toda la tarde hablando de ello, ¿no? Y que contad con vosotras y que es escribiros, como os he escrito así y ha sido así, cuando quieras y ya está, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso, quiero agradeceros y que hoy que era un programa especial porque volvíamos a los estudios, pues qué menos que hacerlo con 2 personas especiales como son Emilia y como es Nuria. Un abrazo muy fuerte, que bueno, que algún día, tomo nota, le haremos en persona. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias y un placer participar. Bueno, pues acabamos, ponemos unas cuñas y el lunes que viene volvemos a estar aquí. El lunes que viene volvemos a las 7 de la tarde, del medio que sea. Ya lo iremos comunicando, esperemos que vuelva a ser en los estudios. Si no, bueno, pues ya os lo vamos contando y lo vamos diciendo. Que tengáis una buena semana, sobre todo de salud, cuidaros mucho y sobre todo sed felices, que creo que es lo más importante que podemos tener en la vida. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Bueno, ya salimos. Bueno, Bueno, luego os llamo, ¿vale? vale. Bien, chao. Muchas Hasta gracias. luego, gracias.